Televidentes amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos estar en sus hogares en este programa Hablando con, un programa de entrevistas en vivo que se transmite todos los días martes. Los invito a que se pongan cómodos en esta oportunidad. Vamos a dialogar con el señor doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. Él pertenece a la familia Mendieta Toledo, que lo conforman los esposos José Mendieta Eras y doña Argentina Toledo. La invitación le formulamos nosotros a Pepe Mendieta, un hombre público, un personaje público muy conocido por nosotros, perteneciente a la generación de quien habla, ¿no? ¿Y por qué lo invitamos? Por su gestión como persona durante su juventud, su vida, entregó todo su esfuerzo en favor de su pueblo, se mantuvo siempre firme con la posición de sus ideas, fue uno de los concejales elegidos con la más alta votación que se recuerda aquí en Arenillas, desde todos los tiempos, pienso que hasta ahora no ha sido superado, y además, como tronco de familia, ha criado a sus hijos con su esfuerzo, con su trabajo, y sus hijos ahora en las distintas tareas que cumplen, no hacen otra cosa sino enorgullecer a los arenillenses porque son unos profesionales en el arte, en las leyes, y como personas, indudablemente, son excelentes, solidarios con este pueblo. Entonces, en vista de una situación de carácter de salud, si se quiere, y eso lo va a explicar el doctor, le hemos pedido pues al doctor, hijo de Pepe, al doctor Joseph, que de paso pues él es juez de la provincia de Los Ríos y concretamente cumple sus funciones en Babahoyo. También de eso al último le vamos a hacer alguna pregunta. Doctor, le agradezco mucho y qué bien que nos pusimos de acuerdo pues por la situación de Pepe, que desde esta tribuna, desde este set, le enviamos el abrazo fraterno, cariñoso, y que tenga fe que siempre cuando se tiene hijos como los que tú tienes, Pepe, tu vida se va a hacer siempre placentera, ¿no? Siempre junto a tu esposa y viviendo el orgullo que vives, seguramente, no lo dudo, por la calidad de hijos que tienes. Y que de paso me honra a mí particularmente en saberlos que soy su amigo. Bienvenido, doctor. Le dejo a nuestra audiencia para un saludo y el mensaje inicial. Muy agradecido, don Dagny. El agradecimiento especial para Arena TV, para don Fredo Morán, para Walter Sánchez, para usted por la invitación. Le hiciera llegar a mi señor padre José Mendieta Eras, más conocido como el compañerito de Loco Mendieta, pero por problemas de salud que él está atravesando, un problema auditivo, se le volvía un poco difícil el asistir, ante lo cual él me pidió que concurra ante ustedes y exponga, conforme lo hicimos el día de ayer, don Dagny, para que yo lo represente en esta entrevista, que es para él, es a mucha honra, me siento muy orgulloso y grato también con ustedes de que, como dice la canción y el adagio popular, que en vida se le haga un reconocimiento a mi señor padre, que si bien no es arenillense de nacimiento, pero es arenillense de corazón, creo que mucho más que algunos que sí han nacido en esta hermosa tierra. Así es, mi querido doctor, y claro, Pepe Mendieta no es arenillense, pero desde que se afincó acá y desde los años que tengo recordándolo, él fue un luchador incansable por los intereses arenillenses. No estaba midiendo esfuerzos de naturaleza alguno, sino que era un extraordinario personaje amante de la libertad, oiga. Siempre. De la libertad y también de la dignidad, que era lo que más él hacía o ponía en evidencia en sus actuaciones.
Y entonces vamos a empecemos con lo primero, doctor. Cuéntenos todo lo que usted sepa, le contaron papá, mamá, sobre desde que se afincaron aquí en Arenillas, Pepe. Bueno, mi padre nació en el cantón Puyango, en Alamor, específicamente en la provincia de Loja, Provincia de Loja. por los problemas que anteriormente existían, y casi todos lo saben. Los padres tenían hijos y los dejaban a la de Dios. A los 8 años de edad, él migró hacia Arenillas, desde Alamor, donde empezó aquí a criarse. Estudió en la escuela Quito. El día de ayer que conversábamos, me decía, profesor mío fue, por ejemplo, la señora Leonor Roldán de Tinoco, y otros que él recordaba. Dice, de aquí se fue a la escuela, migró también a Quito, donde continuó sus estudios primarios en la escuela Sucre. Luego retornó a Arenillas, ingresó al ejército, fue conscripto y luego continuó la vida como militar en servicio activo, como soldado. En el año 67 lo conoció a mi señora madre, Argentina Toledo Carpio, haciendo el hogar que lo conforman y que estamos con 5 hijos que tuvieron. Y doña Argentina también, pues, oriunda de Loja, ¿no? Mi madre es oriunda de la parroquia Vilcabamba, Cantón Loja, o sea que tiene muchos años de vida aún. Ah, sí, claro. Claro. Allá, entonces en el ejercicio de su, claro, sí, fue militar. ¿Cuántos años estuvo allí? Él ha estado 6 años en el... 6 años, ¿no? Y sí, y se retiró, o pidió la baja, por cuanto no estuvo de acuerdo con algunas situaciones que luego se vieron reflejados. Como usted decía, amante de la libertad, en esa época las dictaduras militares, que incluso él de aquí fue a vivir a Machal, en el barrio Cristo del Consuelo. Yo ya ahí recuerdo, era niño, y tenía una propiedad en lo que hoy es la cooperativa 6 de Julio, antes de llegar a Naranjal, que en la dictadura militar a mi padre lo privaron de libertad, acusándolo porque él andaba junto a don Asad Bucarán, a Jaime Roldós Aguilera, en el glorioso CFP, conforme lo dice, que morirá en su partido. Estuvo privado de libertad 1 año y medio en la penitenciaría del Litoral, acusado en la dictadura por supuestos actos, abro comillas, guerrilleros, revolucionarios, de donde salió en libertad, gracias a la defensa de Jaime Roldós Aguilera, quien incluso fue compadre con mis padres, por la amistad que les unía, lo mismo con doña Marta Bucarán, que fueron los padrinos de Mao, de su gran amigo, de mi hermano. Bueno. Y en esa época, estando en Naranjal, pues ante lo que hasta yo presencié, cuando hasta las paredes de caña de la casa hacienda que se conocía se llevaron los señores militares, las sacas de arroz, y nos dejaron con los brazos cruzados. Mi madre retornó a Arenillas, al barrio de la Estación, donde mi finada abuela, doña Panchita Carpio, quien nos acogió en su casa, y yo, siendo el mayor, bueno, tomé los estudios en la Escuela Fiscal Mixta Constitución, donde los terminé, al igual que mis hermanos Lenin, Mao, y en esa, mi hermana la Anabel, o Nena, como la conoce la mayoría de la gente, estaba muy tierna cuando se ocurrió este insuceso. Luego mi padre fue puesto en libertad, obviamente porque se ratificó su estado de inocencia. Y él siempre lo dice, nadie me puede decir que he estado por ladrón o por nada por el estilo. Fue por defender la libertad, por defender los derechos de los campesinos que estábamos afincados en esa cooperativa de producción agrícola 6 de julio. Oiga, usted con las reflexiones que me hace, yo recuerdo, ¿no?, que en verdad el planeta está, como le digo, tiene sus seres vivos, ¿no? Por eso el planeta tiene vida, ¿no? Pero yo quiero marcar una diferencia, ¿no? El ser humano no solamente es ser vivo, es un ser humano. Y precisamente lo es por lo que usted ratificó hace un momento. Amante de la libertad y la dignidad, porque uno tiene que defender eso en lo personal, en la familia, en la comunidad, en la sociedad donde se debe, ¿no? Y de esas características, yo en esas dos conceptualizaciones que tengo entre libertad y dignidad, lo ubico a su señor padre porque lo conozco desde muy tierna edad. Ahora bien, doctor,
Claro, él siempre se identificó con un partido político. Yo de eso no quiero hablar mayor cosa, porque más bien este programa es... ¿Qué es lo que más tú te recuerdas? Y perdóneme el trato que le doy, doctor. ¿Qué es más lo que ustedes, junto a Mago, a la nena, a Lenín, doña Argentina, qué es lo que más ustedes les recuerda de Pepe en su vida, en su forma de ser, en las exigencias como padre para, digamos, presionar a los hijos que tienen que educarse y ese tipo de cosas ha motivado tanto que lo ha logrado con ustedes? Bueno, mis padres, en realidad, y hago un paréntesis ahí, cuando mi padre estuvo en el ejército, él fue muy activo en el deporte, jugaba voleibol o ecuavoli, pero fue también boxeador. ¿Ah, Inclusive sí? aún Sí, hay sí. fotos de recuerdos de él, que mi hermano Mao, a través de su trabajo investigativo, había sacado unas fotografías en los periódicos de la provincia. Él era boxeador y representaba al ejército ecuatoriano en ese tiempo. O sea, él fue boxeador en el tiempo Del ejército, del él ejército. era boxeador, representante del batallón donde él prestaba. Él siempre fue un hombre muy exigente en que estudiemos. Le comento que como yo soy el mayor de la casa, obviamente Ahora, Joseph, todos estudiaron aquí en Arenillas. todos estudiamos aquí en Arenillas. Lo que hasta antes hasta el conocíamos bachillerato. la primaria y el bachillerato. Primaria, y no todo el bachillerato, hasta el ciclo básico que se Ya, conocía anteriormente, ajá, correcto. porque era el Colegio Técnico Agropecuario Arenillas, usted lo recordará. Sí, sí. De aquí, Lenin conmigo migramos o fuimos a estudiar al Colegio 9 de Octubre, donde que dicen que hijo de tigre tiene que salir rayado. Ajá. Y entonces fue el gobierno de León Febres Cordero, que cuando mi padre era diputado nacional alterno del general Richelieu Boyer, tengo que toparlo, Sí. si bien dijimos no política, yo fui partícipe en un paro del Colegio 9 de Octubre, en los cuales me iban a expulsar y por lo ende fuimos a estudiar a la ciudad de Loja, donde culminamos el bachillerato en el Colegio Bernardo Valdivieso, Lenin, Byron y mi persona. Mao Hitler y Patricia Argentina sí terminaron el bachillerato aquí en la ciudad de Arenillas, en el Colegio Arenillas, Colegio Nocturno Arenillas, y mi hermana Colegio Nocturno Arenillas y el Colegio Corazón de Jesús. Es decir, ella siguió 2 bachilleratos a la misma vez, Patricia, Ya, que es la correcto. última de la casa. Correcto. Anabel, por sus problemas, que Ya. lo conocemos, Sí, no sí. pudo seguir sus estudios. Pero mi padre nos exigía primero la solidaridad. Tenemos que ser solidarios. Él es capaz de sacarse la ropa y darle a alguien que ande desnudo. Y nos enseñó eso. Además de eso, el trabajo, pero por encima de todo eso, él nos enseñó la honestidad, la honradez, el respeto a los demás. Y el estudio, porque yo recuerdo que el regalo que él me traía la semana, uno se espera más que sea un carrito, la mayoría de los niños, él era un libro. Toma, lee y me da resumen. Entonces inculcó en nosotros el amor a la lectura, el hecho de estudiar, de prepararse. Él, pese a sus limitaciones por la edad que tiene, él no pierde el periódico de leer todos los días, como la mayoría de gente adulta, que no dejan de leer el periódico. Y libro que coge, libre que lee. Eso sí es. Somos los de la generación del silencio, doctor, no se olvide. Así es. ¿Cuáles fueron las características de los de la generación del silencio? La lectura. La lectura. El libro, el periódico, Así ese es. tipo. Perdón que lo interrumpí. No, sí, es que es así. Lo que hoy ya no hacen los jóvenes. No, pues claro. Ya no lo hacen. Hoy se les hace muy fácil en el celular, en una tablet, Claro. y leen lo que a veces no deben leer, en Así vez de leer es, lo que naturalmente. necesitan. Entonces nos inculcó el estudio, recalco, y la Es decir, solidaridad. Joseph, Pepe era la sombra para ustedes. Sí, sí, sí. Él estaba ahí todo el tiempo, inculcándole, exigiéndole y demandando de ustedes trabajo. Claro. Porque me acabas de decir que también los inculcaba el tema del Claro, trabajo. Pues, ¿no? Es que el trabajo y el conocimiento es el que te permite el sustento. Exacto. En Nosotros reflexión trabajábamos fácil. desde la escuela, hasta eso vendiendo, mi madre preparaba canguiles, los alfeñiques o las melcochas que se las conoce, llevábamos a la escuela y los vendíamos. No nos avergonzamos de eso, mi madre lavó ropa ajena, lo digo a mucha honra. Así es. Lo claro. hacía en la orilla del río, de este querido río Arenillas. El tiempo también que mi padre estuvo privado de su libertad para poder sacar adelante a su hogar, a sus hijos, de una forma digna como toda una matrona que es. Claro. Ahora,
Ahora, Pepe, recuérdame algo, yo no tengo claro ese panorama. Pepe, aparte de incursionar en las actividades pongámosle políticas, ¿no? Que también tuvo el ejercicio de la función pública, Sí, sí. no solo como concejal electo, sino también la función Fue comisario nacional de policía del Cantón Arenillas. Exactamente. Que ¿En inclusive qué gobierno fue eso? fue en el gobierno En el- de Sixto Durán Ballén. de Sixto Durán Ballén, ¿no? con don Sí. Edward Cruz Verdaguer, que era gobernador. Correcto. Él fue comisario y de recuerdo está el cuartel de la policía que queda ubicado acá para el, El que sector está de San acá en Isidro. la calle El Oro, ¿no? Trabajaba con doña Raquel Sánchez como secretaria y la abogada Mireya Jacome hoy, que era la ayudante. Y recuerdo que en ese tiempo las multas se mandaban a pagar a Machala y él le decía, no, compra un saco de cemento, 100 ladrillos o bloques. E hicieron ese Y cuartel de ese fue policía. el resultado Ese es el resultado de la gestión. de la gestión, fíjese, para el ¿no? beneficio de Arenillas. Me Fíjese. decía, perdón, Dani, el día de ayer, para mí no hay pueblo más importante en el mundo que Arenillas. Se enamoró de Arenillas. Se enamoró de Arenillas. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo. Oiga, y una cosa, él hubo un tiempo también que posiblemente por cuestiones de carencia de trabajo incursionó en la agricultura. Sí, sí, sí. Es un amante de la agricultura. Nosotros, digo nosotros como familia, mi padre a la cabeza sembraba tomate, trabajó en la siembra de tomate, en el cultivo del tomate. Ya aquí en Arenillas. Aquí en Arenillas. Aquí en Arenillas. La Para zona el sec- tomatera era por dónde? En ese tiempo había para el sector zona de la Cuca. Cuca, Y ¿no? había también para el sector de Tahuín, del Blanco. Por allá sí, había correcto. con un señor Sánchez. Yo me acuerdo que incursionó en la agricultura. Luego con una pequeña propiedad que tuvimos en la vía rápida o la vía alterna, digamos, del Gema, un poco más acá Ya. había una propiedad donde él se dedicaba a la agricultura y también a la cría de cerdos. Entonces, pero él siempre le ha gustado estar en actividad. Claro que mermada su actividad debido al accidente de tránsito que sufrió y que casi pierde su vida y que lo cual lo dejó un poco discapacitado físicamente. Pero Que él es la secuela que tiene ahora, ¿no? que es la secuela que tiene, tiene, hoy. que está enfrentando ahora, ¿no? Recordará usted que andaba con 2 muletas Claro, durante sí, mucho sí, tiempo. sí, recuerdo. Pero gracias a su valentía y que nos hizo Ahora, caso, se operó. ahora, una cosa que yo quiero que comparta con nuestra audiencia es que él, como yo les decía, amables televidentes, y quiero que me escuche el doctor para que algo debe de quedárseme a mí, para que él nos ayude y comparta. Él, señores, me consta, porque yo soy de aquí de Arenillas y lo viví, él arrasó así, para hablar popularmente, en las elecciones, no recuerdo el año, y fue el primer concejal más votado. Yo hasta ahora no recuerdo que hayan superado esa respuesta que recibió, ese apoyo popular que recibió Pepe Mendieta, el loco Pepe Mendieta, así de simple y de práctico. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pero eso lo consiguió por su poder de convocatoria, por la expresión de su palabra. Entonces, ahí quiero llegar. Él era un lector. Lector así. Tú lo puedes así catalogar a él como un lector porque el producto del uso de la palabra y las expresiones no vienen de otro lado, sino de la lectura, ¿no? Él es un lector así, hasta el día de hoy. Sigue leyendo, Sigue ¿no? leyendo. Y Está ratificado, pues, que ratificado. pertenece a nuestra, Sí, a la generación del silencio. del silencio, Sí, correcto. sí, sigue siendo un lector asiduo de tal manera que, repito, el libro que él coge, el libro que lo lee. Ahora, tras cámaras, ayer conversando me hacías recuerdos sobre el tema de Jaime Roldós cuando fue proclamado candidato a la presidencia. Claro. Eso fue la segunda vez que vino Jaime Roldós acá. Así es. Porque hubo una primera vez que vino sin que sea candidato Claro. a nada, a dictar unas conferencias que lo invitaron a una sociedad de jóvenes que había Así aquí es. en ese tiempo. Pero posteriormente viene y aquí sucede la Claro. anécdota. Lo Cuéntenos. contaba el doctor Mario Minuche en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación en la ciudad de Machala, En Machala. que Jaime Roldós Aguilera vino a defender la candidatura de don Assad Bucarán El Malín para la presidencia de la República. En el oro. En el oro, a recorrer. Correcto. Pero él defendía porque a don Assad Bucarán lo querían dejar fuera de la candidatura, pero en ese tiempo
hubo una resolución. Ahí era la transición que iba a haber. Exacto. Dictadura. 1978, 1979, la transición de la última Y dictadura. le pusieron todo pero a Bucaram. Claro. Correcto. Y sacaron una resolución que no podía ser hijo del, comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un hijo de un extranjero. Y ahí lo bloquearon. Entonces dice que Jaime Roldós estaba dando su discurso en la casa aquí a continuación, que era la sede del CFP. Y en ese aquí discurso, mismo, al frente del Parque aquí en el Parque Alajuela. En ese discurso, y contaba Mario Minucho, quien lo presentó, dice, fue José el Loco Mendieta, un hombre, voy a repetir casi literal lo que decía el doctor Minucho, un hombre amante de Arenillas y defensor a ultranza de Arenillas. Con un discurso obviamente lo presentaba Jaime Roldós, entra a hablar Jaime Roldós, el señor Assad Bucaram lo llama a Mario Minucho viejo, perdónenme que lo diga así, y que lo pongan a Jaime Roldós. Está dando un discurso, no me discuta y póngalo. Lo ponen, le dan mientras le dan el micrófono nuevamente a mi padre, a José Mendieta, y él siguió con esa vehemencia del discurso político que él tenía. Cuando sale Jaime Roldós, pálido se puede decir, y le dice, acaban de proclamarme candidato a la presidencia. Y es en Arenillas donde se lo proclama a Jaime Roldós Aguilera por primera vez candidato a la presidencia de la República del Ecuador, que luego ganó las elecciones. No fue ni en Guayaquil, ni en Quito, ni en Machala. Es en nuestro cantón, donde fue proclamado Jaime Roldós como candidato a la presidencia de la República. Una historia que queda para... Imagínense, ¿no? Una historia interesante porque se trató de un personaje extraordinario también, Jaime Roldós, ¿no? Qué bien, ¿no? Ahora, dentro de las expectativas, ¿qué les contaba cuando él fue concejal o tú? ¿Qué experimentaron ustedes cuando él cumplió las funciones de concejal? Bueno, él, como usted lo decía, él estadísticamente, vamos hablando de hasta el día de hoy, superado. Sí. Hasta el día de hoy no lo ha superado. En números sí, porque obviamente la población ha aumentado. Naturalmente, claro. En ese tiempo el 4 de 4 concejales puso. Claro, y está bien usted la reflexión que me hace por la audiencia, sí, ¿no? Sí. Que puede, claro, algunos van a decir, oiga, pero el último candidato sacó 1000 votos y él sacó 500. Claro. Estadísticamente, él era el mayor votado. El universo electoral Exacto, es diferente. Claro. Correcto. Entonces él ingresó, obviamente, con las expectativas de ser presidente del municipio, porque en ese tiempo se elegía el presidente, la mayoría, pero hubo un movimiento político de última hora que no hay para qué toparlo. En la conciencia ciudadana, pues también decían el que gana las elecciones debe ser elegido. Sí, pero como una lógica, ¿no? Exacto, pero hubo un movimiento político naturalmente, que ahí queda. Claro. La historia se encargará de decirles quiénes fueron y por qué. Y lo dejaron en minoría. Se cambiaron. Y obviamente él, con su carácter férreo que lo tiene, dijo, prefiero irme a seguir en esto. Renunció y se retiró. Él renunció. Con los proyectos que él tenía. Yo me acuerdo con doña Rosa Angélica de Hernández. Sí. Por ejemplo, en esos años hablaban ya de hacer una playa artificial en Puerto Pitaya, porque el Oro no tiene una playa. Entonces decían una playa artificial, Puerto Pitaya, darle la potencia turística que tiene Puerto Pitaya, que hoy está muy venida menos, no tenemos por qué desconocerlo, pero también el amante del Cantón Arenillas con sus 4 parroquias, Huaquillas, Chacras, Almales y Las Lajas, que llegaba hasta Puyango, prácticamente, claro, el cantón, hoy Cantón Las Lajas. Así es. Entonces era la explotación tanto del turismo cuanto de la agricultura, volver a la agricultura, porque él también fue lo que se conocía como administrador del proyecto Tahuín. Él estuvo a cargo del proyecto Tahuín y lo que era el parador turístico aquí en Arenillas, que se tenía cuando se construía la presa Tahuín, que es una de las obras ícono que tiene nuestro cantón y que le falta mucho todavía por explotarlo en la cuestión termoeléctrica que podría servir también la presa Tahuín. Entonces, esos son proyectos que están a la espera e ignorados. Disculpen. Sí, repito que eso lo manejaba. Rápido así, pero no se me olvide lo que me está diciendo. Yo tuve la oportunidad de tenerlo aquí al subdecano de la universidad, bueno, no sé si sea realmente es el término del cargo, de la Universidad San Marcos de Lima, por una feliz coincidencia, y lo llevé a Tahuín hoy. Y coincide que él 15 días antes había recorrido Brasil, y me dice, Dani, con esa presa que tienes ahí, Brasil tendría
3 generadores para generar electricidad, dice. Así es. Así como la tienen ustedes aquí. Así es. Porque allá lo que más hay, dice, son presas. ¿Para qué? Para generar Electricidad. Correcto. Así Disculpe. No, sí, y esos eran los proyectos que se tenía y se quería explotar los Arenillas en ese ámbito y volver la mirada al campo. Además de eso, por el hecho de haber sido militar, obviamente amante de su país, a ultranza. Recuerdo en el problema limítrofe cuando Jaime Roldós fue presidente, la década de los 80. Todo el mundo casi salía de aquí de Arenillas. Y él se quedó aquí y hacíamos recorrido. Digo hacíamos, yo soy el hijo mayor y andaba siempre de la mano de él, pidiendo guineo a las bananeras, llena las volquetas con la gente que ayudaba e ir a entregar raciones de guineo, de comida para la gente que estaba en la zona de frontera. Entonces él amaba y ama todo su sector de la frontera, lo conoce de punta a punta. Así es. Sí. Lo conoce de punta a punta y tiene mucha gente conocida de su época, ya algunos ya lo hayan olvidado. Pero él quería restablecer todo eso, que se le devuelva al agricultor lo que él quiere, es producir la alimentación que nosotros necesitamos. Pero también la explotación turística, repito, lo de la presa Tahuín, todo lo demás, eran algunos de los... Y el otro sueño que él tenía era que algún día Arenillas tenga una universidad, porque quería, nosotros muy jóvenes aún, quería que sus hijos sigan la universidad. Y a eso quería llegar justamente, doctor, ¿no? Bueno, ¿cómo logró que sus hijos, que tuvieron el 99.9%, le pusieron interés para estudiar una carrera universitaria, obtener un título académico superior, ¿cómo hizo él para lograr que ustedes, en cierto modo, tenían que también dejar atrás al hogar, ¿no? A papá, mamá, a los hermanos, en fin, y tuvieron que emigrar a la cuenta, pero con una felicidad grandiosa que no fueron ingratos, sino que regresaron y ahora siguen siendo, ahora en cambio ustedes, la sombra de sus padres? ¿Cómo logró Pepe que ustedes puedan superar? Porque esa es una experiencia muy, ¿cómo digo?, compleja. Muy traumática. Claro. Él siempre nos decía, yo no quiero que ustedes sean lo mismo que yo soy. Y perdóname la expresión, y lo voy a decir, yo no quiero que sean un burro como yo, que no pude estudiar. No porque no quise, sino porque no tenía cómo. No tuvo oportunidad. Y entonces nos inculcaba, dice, ustedes tienen que estudiar, prepararse, de tal manera que conforme indicaba, nosotros con mi hermano Lenín y yo fuimos a Loja a terminar el bachillerato. Ingresamos a la universidad, yo seguí Derecho. En Loja. En Loja. Mi hermano Lenín siguió Ciencias de la Educación en Educación Física. Que Lenín fue campeón nacional de fútbol y vicecampeón nacional de voleibol, perdón. O sea, era un deportista carta cabal. Y Mao luego fue a la Universidad Técnica Particular de Loja, donde estudió Bellas Artes, pintura. Patricia estaba estudiando, pero luego ya se casó y hoy trabaja en el hospital en Guaquillas, pero está estudiando Derecho también a distancia. Pero fue el impulso de él. Mi madre hasta el día de hoy le dice, yo no le perdono a José que me los haya quitado tan tiernos a ustedes. Pero a la vez le agradezco que si él no tomó la decisión de llevárselos, ustedes no fueran lo que hoy son. Así es. Porque para una madre es muy duro que le arranquen a sus dos hijos, yo de 16, 17 años, mi hermano de 14, 15 años. Entonces, a una ciudad que no conocíamos, donde íbamos a experimentar. 5 años en Loja. A ver, yo estuve 8 años en Loja, 6 años de universidad y 2 de colegio para graduar. Ya, 8 años, ¿no? Claro, mi hermano fue 3 y 4, 7 años también allá. 7 años. Porque la carrera de Educación Física era 4 años. Lenín, en cambio, estuvo en Machala. No, Lenín en Perdón, Loja. Mao en Loja también, en la Universidad en Loja. Técnica Particular de Loja, en la carrera de Bellas Artes. ¿Ese era a distancia o presencial? Presencial, fue presencial. Ya. Sí, él hizo allá Pero fue gracias a ese impulso que los dos, mi padre y mi madre, nos dieron. Ahora, claro, ¿no? Esas son cosas que, mire, no solamente se requiere también de la voluntad, sino de la cuestión financiera. ¿Cómo hacía para financiarse?
Nosotros nos financiamos, yo les cuento a mis hijos, yo en mis tiempos vivíamos con 9,000 sucres al mes. Pero nosotros mismos nos lavábamos la ropa, nosotros cocinábamos nuestros alimentos. Los 9,000 nos servían para pagar el arriendo y los pasajes en el bus a la universidad. A la universidad y la universidad. Pero nosotros preparábamos nuestros alimentos, porque mi madre y mi padre nos enseñaron desde pequeños a ser responsables y aprender también los quehaceres domésticos, vamos a hablarlos así. Así es. Porque decía, no vamos a poder darles todo. Claro, tenían que ayudas compartidas, Exacto, ¿no? exacto, y les agradecemos, todos mis hermanos y yo, le agradecemos a mi padre y a mi madre que nos Toda educaron. actividad que hace el ser humano es conocimiento, Así es, crecer en conocimiento. así es. Y eso nos ha permitido llegar a ser lo que hoy somos, como dice mi madre, para orgullo de ellos, para beneplácito nuestro, para orgullo de nuestros hijos. Y claro, pues y a ellos no lo van a mover ya de que Arenillas, ¿no? Mi Definitivamente. padre ellos dijo, ya no. mi padre, por ejemplo, dice, a mí de Arenillas me sacan con los pies por delante. Así es. Y mi madre igual. Claro. Ahora, de una cosa que me atrajo ahorita en el diálogo que estamos teniendo, me hiciste la reflexión de Lenín sobre el deporte. En lo deportivo también lo vi yo a Pepe, si mal no recuerdo, cuando hacía algunos campeonatos internos en la propia Ciudad de la América, que fue uno también de los gestores de la Ciudad de la América, Sí. déjame decirte, porque ahí sí también me creo fundador de la Ciudad de la América, los primeros habitantes que llegamos allí, y él también se sumó a esa causa. Sí. Nos tocó hacer alguna excavación desde los tanques a la Ciudad de la América para llevar poder el agua. abastecer del agua con una famosa minga, bueno, y él ahí activo. Sí. No como dirigente, porque no era tampoco así amante sino como persona ayudar a los demás, ¿no? Sí. Ahora, el tema del deporte. En ese sentido, él practicante del deporte Sí. en el box, ¿no? En el box y en el Posiblemente- vóley. Y en el vóley, ¿no? O sea, eso también fue lo de Lenin, una especial herencia genética. Sí, sí. En él y en Mao. Y Mao. Porque Mao también fue seleccionado del oro en atletismo. Ya. El único que ha sido malo para el deporte ha sido yo. Pero Lenín, ya le digo, él fue campeón nacional de fútbol con la Liga Deportiva Universitaria de Loja y vicecampeón nacional en voleibol, Ya. el juego de 6. También porque además de su carrera y el hecho de que le gustaba el deporte. Y de tal manera que hasta los nietos son, Ya. por ejemplo, mis hijos han sido seleccionados en Cariamanga, donde trabajé y viví, seleccionados de natación, mi hija vicecampeona nacional de natación, los hijos Qué de bien. Lenín igual, los hijos de Mao igual, o sea, a todos les ha gustado el deporte. Viene por herencia genética de Claro, nuestro padre, sí, pues no, de José no, Mendieta. naturalmente. Y él también inculca. Es más, a mi último sobrino, el hijo de Mao, él le estaba enseñando a boxear. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Que- Mi que- padre, él enseña a boxear, de cómo es el jab, cómo es un gancho directo, esto que el otro. Entonces, Qué lindo, ¿no? Fíjate, mira esta reflexión que nos hace, doctor, ¿no? Nos aclara también un poco más. A veces uno no se detiene a pensar los hijos por qué tienen esas habilidades, ¿no? Y en verdad que no es otra cosa sino una herencia genética, que eso es imborrable. Por eso a veces yo digo, ¿no? Y si estoy equivocado, me disculpan y me orienta también aquí de paso que esté el doctor. Yo no justifico que un hijo aborrezca a su padre, Jamás. porque por mucho que diga que lo aborrezca, no puede quitarse los genes que lleva de él. Entonces eso creo que no tiene concatenación con la racionalidad que tiene el ser humano, ¿no? ni los animales de Ni- 4 patas. Imagínense, ni ellos lo hacen. Pero bueno, los que tengan esa nefasta cultura, tampoco estamos para criticarlos, ellos tendrán que en su momento rectificar o pagar a donde sea que tengan que pagar. Entonces, doctor, ¿cuál es el día, la vida de Pepe en su día a día? ¿Qué es lo que yo me imagino que cuando ustedes todos se reúnen por alguna razón se encuentran en un momento dado que tiene que ocurrir, porque siempre lo veo por aquí también a Lenín,
¿Cuál es la reacción? ¿Cómo tú lo puedes em, parafrasear la vida de tu señor padre, incluida pues tus hermanas y tu mamá en su día a día en la casa? ¿Cómo es Pepe? Mi Pese a padre, que ahora que está con este sí, problema, con su problema de salud de ahora, pero es el hombre más cariñoso del mundo, con un carácter férreo, obviamente. Se desvive por sus hijos y por sus nietas, por sus nietos en total. Sí, ¿cuántos nietos le han dado a propósito? a ver, serían 4, 7, 10, 13 nietos hasta el día de hoy. Qué bien. De los que se saben, dijo De él. lo que- Bueno, pero él se desvive por todos y siempre nos inculca repito, el trabajo, la honestidad, la honradez, la solidaridad, no se cansa de decirnos eso. El hecho de ser un hombre muy creyente, cree en Dios, en la Virgen del Cisne, del cual es devoto, y de la Dolorosa, que también él es muy devoto. Pero él nos inculca es eso, el amor filial. Él siempre nos dice el respeto a nuestra madre, nos inculca el respeto porque con todos los problemas que pueden haber en el hogar, ¿no? Pero dice, la vieja es la vieja, es el eje central de la casa. Y es el hecho del amor familiar que tiene que primar. Repito, es un hombre muy, muy bondadoso. Él, si es de ponerse a ver el fútbol, que le encanta, o los deportes en sí, hincha acérrimo del Barcelona, eso sí, y pues se pone a ver el fútbol o los deportes, pero estar compartiendo con nosotros, quien ayuda a los quehaceres domésticos, nos ayudamos a cocinar entre todos, para hacerla descansar en parte a nuestra madre, que ya todo lo que tengamos que hacer en el hogar, pero sobre todo es el hecho del amor familiar. Eso es lo que prima, ¿no? Sí, sí. Y claro, cuando nos sentamos a conversar, tema obligado, el desarrollo de cada uno de nosotros, nuestro trabajo. A eso iba a llegar, doctor, a eso iba a llegar. Muchas gracias por mencionarlo. Y lo voy a decir por la experiencia propia. Yo tengo sano orgullo por mis hijos, ¿no? Siempre. Y les alabo las decisiones que han tomado y las carreras que tienen. Y soy frontal, les digo, eres mi orgullo, pero que eso no te envanezca, que eso más bien sea una herramienta que la tomes, pero para crecer, para ser más solidario con los demás. Ahí quiero llegar. ¿Se expresa Pepe con ustedes? ¿Les dice las cosas? De pronto también, seguramente que trae a su recuerdo, ¿por qué Joseph se hizo doctor? ¿Por qué eso me costó esto, aquello? O sea, si comparte él esa información Sí. o eso Sí, no le gusta traer a colación. siempre. Él, bueno, nos dice siempre lo muy orgulloso que se siente nosotros. Siempre nos recalca. Dice, a ver, vos te hiciste abogado porque luchas por las causas justas como yo luché. Si yo hubiese tenido la oportunidad de estudiar, fuera abogado, porque soy defensor a ultranza de la dignidad que es propia del ser humano. Correcto. Que como usted muy acertadamente lo decía, que en el derecho el hombre nace libre, pero tiene que tener dignidad, porque de nada sirve ser libre si no tiene dignidad, si no se respeta esa dignidad. A Lenin, a tú te gustó, dice, por los deportes. El Mao, ¿por qué el arte? Dice, porque a él le ha gustado, a mi padre le gusta cantar. No tiene una voz echada, ¿no? Pero le gusta el arte, le gusta cantar, le gusta la lectura, él leer libros de arte de igual manera, él lee todo, ¿no? Pero siempre nos inculca a nosotros el hecho de eso y nos dice el cuán orgullosos se sienten, digo se sienten con mi madre también, cuando dicen vamos en la calle y alguien nos menciona, oye, tu hijo es esto, tu hija es este otro, tu hija es... Nos llena, pero también nos dice, cuidado con fallar y deshonrar el nombre de sus padres. Fíjate, eso siempre, ¿no? Nos está... Porque es la mejor herencia que les puede dejar. Y es la mejor didáctica que él aplica, repetírselo cada vez y cuando. Sí. Porque la memoria como que... Es práctica. es práctica. Ahora, fíjate qué interesante doctor, ¿no? Ciertamente que para la comunidad de Arenillas, para la generación nuestra especialmente, cierto es lo que decía el doctor, el loco Pepe Mendieta.
eh, y tronco de familia, estoy con uno de sus hijos y que es un personaje público, de paso, funcionario público, que en un momento vamos a hablar un poquito de eso con la venia de usted, doctor. Eh, Quiero decirle pues a nuestra comunidad, ¿no? Que la gente, las personas, y yo voy otra vez a reiterar que lo pongo de ejemplo a Pepe Mendieta, y con eso no es que yo trato de buscar una vía para argumentar por qué lo habíamos invitado, sencillamente, como yo le dije a él, te invito porque te consideramos que eres un personaje público, tú has hecho de tu hogar, tus hijos con una formación académica que no son orgullo solo tuyo, sino nuestro, para los arenillenses. Y esto se lo digo, doctor, porque yo recuerdo cuando me reunía con Pepe, también le gustaba el naipe. El póker, el 40. El 40. Entonces también hacíamos algunas tertulias con él y bueno, la risa, la chance y todo ese tipo de cosas. Y ahí nosotros bueno, también soñábamos entre nosotros, ya con los hijos pequeños, ¿no? Que yo quisiera que mis hijos así, o sea, bueno, pero para todo eso hay que seguir trabajando, en eso estamos. Y, bueno, fíjese que uno también en esas tertulias se reunía y era para compartir estas inquietudes, ¿no? Que a la larga sirven. ¿Por qué? Porque le sirven para tomar decisiones, ¿no? Que yo recuerdo con un hijo que quería ser economista y no tenía para mandarlo a educar ni en Loja, ni en Guayaquil, ni en Quito, ni en Cuenca, que eran los lugares donde podía hacerlo. Y se me puso un año sin estudiar porque él quería ser economista. Entonces fuimos con mi esposa a la técnica de Machala y lo inscribimos en ingeniería civil para que haga el pre. Y vinimos y toma. Pero ya está por terminarse el pre. Bueno, eso pues como eso lo manejaban los estudiantes, les expliqué las razones, el motivo, ya, no hay problema, pero tiene que venirse a capacitar. Eso sí me exigieron. Le dieron un curso, como le llaman ahora, retroalimentación, más o menos así. Bueno, pasó yo quiero ser economista. Le probamos la carpeta con la mamá y le trajimos la matrícula. Tienes que ir a firmar porque eso es personal. Y el día lunes tienes clase ya. Pasaron, doctor, 6 años y le dije, no, aquí vienes cuando tengas el título de ingeniero civil. Después, si con ese título trabajas y puedes hacerte economista, lo que quieras. Mire, eso es producto, doctor, de ese tipo de tertulias que hacíamos entre nosotros. Y yo no soy solamente el resultado de haber tomado esa iniciativa. El caso es Pepe, ¿no? Hay otros compañeros que no tuvieron la misma fortuna, es tan lamentable. ¿Se acuerda cuando vino la ola de migraciones al exterior, especialmente Italia y España? Que algunas familias decían, bueno, se fue el hijo de tal, pero como no es mío, no, el problema era para todos. La sociedad es la que nos veíamos afectada, doctor. Y otros no tuvimos otras características en el tema de las decisiones, seguramente por eso fue. Y en el caso de su señor padre y de muchas familias acá que lograron acentuarse, ser enérgicos en el sentido de los jóvenes que de pronto estén escuchando esta tertulia ahora. El joven, y usted, dígamelo con la experiencia que tiene, ¿necesita o no necesita que haya una mano que tenga la suficiente fortaleza para exigirle? Ese es el camino. Una vez que usted ha obtenido su carrera, ahora sí defina su camino, ¿no? Porque hay una edad que no tenemos el poder de decisión, pues doctor, ¿no? La decisión está en los padres. Y el que mañana que si usted se equivoca, ¿qué va a decirle el papá? Pero tú tomaste la decisión, sí, pero cuando la decisión la toma el padre, sí, pero cuando todavía es un niño, pues, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice un viejo. Considero yo que sí, o sea, que es necesario la mano férrea de los padres, como dicen, ustedes los padres, yo me incluyo, en una mano la miel y en la otra la hiel. E incluso decía mi padre, en la derecha la miel y en la izquierda la hiel. Y yo, ¿por qué, papá? Porque cuando te reprendo, me duele el corazón. Fíjese. No sabes cuánto
esto me duele, nos decía, porque sí nos reprendía. Pero era necesario para que nosotros podamos hacerlo, y es necesario que los padres sigan siendo el eje principal del hogar, los padres, quienes inculquen a sus hijos el desarrollo. Recién tenía el día de ayer una entrevista en otro medio de comunicación por cuestiones profesionales, y me topaba el tema de eso de la drogadicción. Decía, los padres somos responsables de nuestros hijos. No es posible que los hijos menores, o así sean mayores, que no trabajan, no estudian, vengan con dinero a la casa. ¿Y de dónde? Antes usted, don Dani, se ha de acordar, hay de ti que llegues con un sucre. ¿Y de dónde? Un lapicero, un lápiz. Los papás no estaban A devolver. a devolver, Sí. y con toda la vergüenza del mundo. Así es. Que si la señora de la tienda daba mal el vuelto, anda, devuelve. Hoy, en cambio, parece que fuera normal que los padres aplaudan cuando los hijos llegan con cosas que no son de ellos y que no son producto de su trabajo. Ahí otro de los problemas, me voy a ir con su pregunta, de la desestabilización que está en la sociedad y hacia dónde estamos arrastrando a nuestra juventud, a que vaya hacia el auge delincuencial que lastimosamente ha afectado al país y al mundo. Claro. Es necesario que los padres volvamos a tomar, como dirían, el toro por los cuernos y guiar bien a nuestros hijos. Claro, porque ellos necesitan, y mucho más ahora que están ellos naciendo en esta época del desarrollo de esta infraestructura tecnológica que no para, Así ¿no? es. Que no para. Y decía en unas lecturas por ahí que hago, dice que los chinos cada 3 meses cambian de teléfono, celular, porque la tecnología de ellos avanza, y si se quedan con ese teléfono ya se van a quedar atrasados, ¿no? Claro. No como mis amigos, como por ejemplo el abogado García, con un teléfono que contento me dice, ya tiene 3 años, me ha salido bueno, pero está atrasado. Bueno, estamos iguales, entonces. Bueno, doctor, ahora sí me va a permitir que conversemos un poco del ejercicio de su profesión. Primera cosa, el título que ustedes obtienen al egresar de la universidad es abogado, ¿no? Sí. Abogado de los Abogado de los tribunales de la tribunales República de del la Ecuador, República juzgados del y tribunales Ecuador. de Y la de ahí República. viene otro proceso de capacitación doctorado. para el doctorado, ¿no? Para Joseph Mendieta, el proceso egresa de abogado y inicia trabajo cuando ya estaba estudiando, ya estaba en el ejercicio trabajando, digamos. No, a ver, bueno, yo trabajaba, como forma le decía yo, don Ángel, yo empecé a trabajar Ya. desde muy niño. Para yo darme también, y aquí con eso, yo ingresaba a la universidad, venía a Guaquillas, compraba mercadería, llevaba loja, vendía, el asunto era tratar de salir Correcto. adelante y ayudarlos Correcto. a mis padres para el estudio. Claro. Que de paso digo, Y Mao- había muchos estudiantes que así lo hicieron. Sí, sí, sí. Que hoy son médicos, por Sí. ejemplo, unos que estudiaron en Cuenca. Sí. Hacían lo mismo que usted está Veníamos, traíamos describiendo. mercadería, llegábamos, íbamos a las ferias de los pueblos a vender la ropa, lo que sea. Y Mao fue un puntal principal porque como Mao se quedó aquí, se cambió de la sección diurna a la nocturna Ya. para ayudarle a trabajar a mis padres, para apoyarnos también. Yo soy muy grato con Mao también por eso. Un hombre que conforme yo le digo tiene un corazón más grande que él. Un hombre Mira, muy, ¿no? muy... Que- El que más ha heredado la solidaridad de mi padre. Mao. Es Mao, sí. Entonces, terminé la universidad, yo ya empecé a ejercer y enseguida se dio la oportunidad de ingresar a la función pública en el año 95. Como Y siempre- abogado, No, yo estaba como licenciado ya para graduarme. para graduar. Para Ah, ya, graduarme. correcto. E ingresé a la función pública como ayudante judicial en el juzgado penal de Cariamanga. Allá fui y donde estuve 13 años, pero ahí ya me gradué de abogado, el doctorado, porque en mis tiempos, ahora hacen 4 años, en mis tiempos eran 6 años. Ya. Y era, en terminado 4º año, uno se graduaba de licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas. Así era, sí. Haciendo tesis o la sustentación de las materias. Luego venía la abogacía, el doctorado. Terminado eso, bueno, yo he seguido maestría, que me he Ya. permitido, y llevo 26 años en la función pública. Como juez en la provincia de Los Ríos, ¿cómo es esa etapa? A ver, yo estaba aquí en Arenillas porque de Cariamanga en el año 2008, bueno, yo tuve la oportunidad de ser partícipe en la Asamblea Constituyente como dirigente de los judiciales del Ecuador en la Mesa de Justicia con el padre José Vega, Ya.
Y se dio la oportunidad aquí que el señor Murillo, Daniel Murillo, se Sí. jubiló y quedaba esa vacante, entonces yo quise retornar para estar con mis padres, porque mis hermanos, conforme usted le dije, por la migración, Ya. estaban en España para también a verlos a mis padres. Vine aquí a Arenillas, participé, se dio por ahí unas circunstancias, yo participé primero para juez de aquí de Arenillas, Ya. se dieron unas circunstancias que obviamente no hay para qué recordarlas. Ya. Luego me postulé para juez provincial, lo que se conoce como ministro juez de la Corte. Ministro de la Corte. Y gané, habiendo sido, lo voy a decir, no por vanagloriarme, sino el mejor puntuado en mi área como multicompetente, y de tal manera que la primera vacante que hubo fue para Babahoyo, porque aquí habían salas especializadas en el oro. Me dijeron, la primera oportunidad, Babahoyo. Fui el primer nombrado para Babahoyo y desde el año 2015 estoy como juez provincial en la sala multicompetente de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Ahora, dentro de en el ejercicio de la profesión, ¿cuál es el norte? ¿Quedarse en Babahoyo o quizá de pronto, Si se diera la si oportunidad, hay sí oportunidad quisiera regresar. Sí, quisiera regresar. retornar acá al oro, ¿no? Sí, obviamente. Me llenaría de mucho placer el hecho de poder compartir con la gente aquí, pese a que nadie es profeta en su propia tierra, le decía Así yo el día es, de ayer, así es. retornar al oro para poder estar también, acompañarlo los últimos años de vida a mis padres. Acercarse más, ¿no? Sí. A los responsables de usted que está aquí Así caminando es. en este planeta. Así es. Una cuestión. Bueno, pero yo quiero también que usted comparta con nuestra audiencia, doctor, sus experiencias profesionales ya no solamente en el ejercicio, sino que yo soy uno de los seguidores de su, ¿cómo es? Facebook, de sus redes sociales. De sus redes sociales, entonces ahí yo veo que usted tiene, que de pronto está en otro país. Bueno, cuéntenos esa experiencia, doctor, y compártala con la juventud para que les sirva como que los motiva también, Claro. ¿no? En realidad, Antes decían, yo no estudio para abogado porque ni trabajan, le digo, no trabajan porque no quieren, pues, porque el abogado... la abogacía aún está para explotar, Claro. pero la abogacía honestamente. Hay dos tipos de abogados, Ya. los amarradores y los que somos abogados. Son dos tipos. Son dos tipos. Eso es Bueno, primeramente porque los amarradores son los que denigran la profesión del abogado. La abogacía es el sacerdocio al servicio de la colectividad, nos dice Osorio en su obra La Toga, y eso tenemos que recordar. en ese camino va usted. En ese camino voy. Correcto. De tal manera que tengo 26 años y recién estoy culminando mi casa en Arenillas. Desde ahí partamos. Muy bien. Entonces, pero bien, ¿qué es lo que sucede? Yo ya dedicado a la profesión, vine aquí, yo había tenido la oportunidad de colaborar en unas universidades en Loja, aquí ingresé a la Universidad Técnica de Machala con Luis Betancourt, que usted lo ha de recordar, el sociólogo y abogado. Ahora está en la judicatura en Quito, creo. No, Eric Betancourt es el que se quitó, con Lucho Betancourt, Ah, Lucho. que fue profesor en el 9 de Sí, octubre, fue mi correcto. profesor en el 9 de octubre. Yo llegué aquí y me dijo, venga, que des clases en la universidad. Y Claro, empecé- el otro es Wilson, perdón que le interrumpa. Claro, Wilson. Eric Betancourt, el que está en la judicatura en Quito. Sí, No, Eric sí, claro, sí. Eric, claro. Betancourt Pereira. Betancourt Pereira, claro. Es mi sobrino, Sí, Lucho Betancourt era de Santa Correcto, Rosa también, sí. que era profesor en el 9 de octubre. presidente Él de me la llevó- cooperativa, claro, correcto. de la cooperativa de educadores de Exacto. Él me llevó a la Universidad Técnica con Fulton Chiles. Chiles. Correcto. Fui profesor ahí en la universidad y en una oportunidad me pidieron que yo dé una conferencia aquí porque decían que sé algo de derecho. Di y vinieron otros amigos de otros países Ujú. y vieron que me desenvolvía. Hijo de tigre sale rayado, tengo que tener un buen verbo. Y de eso de ahí significó que a partir del año 2008 yo empiezo a salir del país. Al Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Venezuela, Panamá, a dar conferencias, inclusive he invitado para Europa, para Estados Unidos, a dar distintas conferencias de derecho. Todo relacionado al derecho. Todo al derecho, pero el derecho en general, porque tengo la oportunidad de haber estado 13 años en un juzgado penal en Cariamanga, 6 años en el juzgado no penal aquí en Arenillas, luego desde el 2014, 10 de agosto, juzgado multicompetente, o que es unidad judicial multicompetente. He abarcado todas las ramas del derecho, he tenido la oportunidad. Y en Ahora, la universidad- esencia de los contenidos de las charlas, de las conferencias que usted dicta,
si es que caben los términos, el derecho humanístico. Derechos humanos aplicados en el derecho constitucional, lo que hoy hablamos nosotros, la teoría del reloj de arena, derechos humanos, constitución, derecho interno. Entonces manejo todos los derechos humanos, si no los aplicamos al derecho penal o al derecho civil, no sirven. No sirven. Tienen Claro. que ir, esos son la base del derecho, los derechos humanos. Por eso decía la libertad, la dignidad que tiene que tener. Y he tenido la oportunidad. Pero claro, dentro del marco teórico de la Constitución. Sí, sí. No, pero es que lo que Por pasa- ejemplo, si usted dicta una de ese tipo de derecho humano en el Perú, por ejemplo, donde es otra Constitución, ¿qué Es pasa otra ahí? cosa. Pero es que ahí hablamos de doctrina de derechos humanos. Universal. Los derechos humanos son universales. Claro, claro. Y entonces obviamente... Desde eso esa me- óptica. Desde esa óptica. Correcto, Claro, doctor. que también ingreso a la parte Pero también normativa interna. Claro, hay que tener mucho cuidado porque está en un país que tiene sus Sí, propias sí, sí. leyes. Entonces... Esa es otra habilidad que usted Sí, he debe tenido desarrollarla, ¿no? El hecho de que mi padre Porque me le puede, inculcó la lectura. Porque el auditorio le puede plantear preguntas Sí, relacionadas obviamente. al interés de ellos, ¿no? Y me ocurrió, yo me acuerdo en el año 2012, yo daba clases aquí en la universidad, en la extensión universitaria, donde hay algunos colegas aquí, la gran mayoría de colegas tuve la oportunidad, y amigos, fueron inclusive compañeros de colegio, de escuela, amigos, algunos de ellos, son abogados. Fui invitado al Perú, a la Universidad de las Peruanas, en Piura, a dar una conferencia, y me acuerdo me tocó adelantar la conferencia, y me preguntaban de la Constitución peruana. Pero Bien. como yo digo, gracias a lo que mi padre me inculcó la lectura, yo en el bus que iba aquí fui leyendo la Constitución y la manejé. Muy bien, de tal manera que uno de los asistentes a la conferencia dijo, usted maneja la Constitución peruana mejor que nosotros los peruanos. Era porque, repito, Ya gracias había- a esa habilidad de la lectura Claro, que claro. me inculcó mi padre. Y he tenido la oportunidad de sí dar ya más de 300 conferencias a nivel de todo, Qué de lindo, toda ¿no? Latinoamérica. Ahora, doctor, eso que usted nos cuenta, tal vez en la actualidad no sea muy motivador, ¿no? Pero yo creo, y claro, está hablando una persona de la generación de, ¿cómo le decían? Del silencio. Del silencio. Y los muchachos no leen ahora el libro. Pero ahora tenemos también el libro electrónico, ¿no? Sí, Esas experiencias, ¿usted ha pensado en algún momento, doctor, plasmarlas en un documento que, Tengo que tres- tenga el alcance Tengo 3 libros escritos. de esas experiencias? Tengo una que se llama Epistemología Jurídica de los Derechos ¿Se Humanos. puede acceder? Yo los tengo subidos, bueno, tengo una plataforma que se llama Aprendiendo Derecho, donde tengo Sí. más de 47,000 seguidores Correcto. en 23 países donde los he visitado. Los he subido los libros virtuales, porque bueno, yo me llevo una idea y herencia de mi padre también. No tengo por qué lucrarme del conocimiento. Entonces los hice virtuales también está. Tengo otro que habla también... Libre acceso. Libre acceso. Correcto. Libre acceso. Correcto. Tengo otro libro que también que habla sobre el análisis de la historia política del mundo desde el inicio de los siglos hasta el siglo XIX, que es 2000, para entender cuál es la realidad política, pero jurídico-política, para que lo podamos entender, porque no se olvide que la licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas. Claro. Entonces lo manejo ahí. Y otro que también que lo publiqué con un amigo de Cuba, que habla también sobre el derecho humano y el derecho a la naturaleza para proyectarse hacia el futuro. Entonces son 3 libros que los he publicado, amén de algunos artículos que he publicado en revistas indexadas. Y esto de aquí no solamente viene por mí, lo voy a poner también, mi hermano Lenín también tiene algunos libros publicados y artículos publicados también en revistas indexadas a nivel internacional. En el caso de Lenín, de línea deportiva. No tal solo vez. de línea deportiva, de ciencias de la educación. Bueno, es que él es, claro, Claro, es ciencias de la pedagogo, educación. pues, Luis Pablo. ¿no? Correcto. Está terminando su segundo doctorado en Argentina también. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, Qué su lindo. segundo PhD que conocen. Entonces está haciendo, pero lo he puesto al servicio así y muchos amigos, muchos colegas a través de la plataforma me escriben, doctor, ¿qué opina de esto? Deme su consejo, que esto, listo, es así, asado, cocinado, perejado, repito, sin buscar el lucro alguno. porque Ahora, es- aparte de los seguidores que nos hacía notar, hay un grupo también de que se identifican con su... Sí, sí. Inclusive me emociona mucho porque tiene abogados de aquí de Arenillas, Sí. y le voy a recordar un nombre, permítame que lo Claro. mencione. El Carlos Estefano Campuzano. Carlos Estefano Campuzano Pongo, Sí, un gran correcto. amigo.
hijo de nuestro querido y recordado amigo Carlos. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Un hombre que tiene mucho futuro Fíjese, adelante en su profesión. mire, doctor, que usted me hace acordar cuando, con esto vamos a cerrar, doctor, yo llego a Tumbes por una situación que me invitan unos periodistas y poetas, pero yo llego invitado sin ninguna formalidad. El evento era en la calle, en un paseo turístico, cultural, gracias. Pero cuando estaba ahí ya empezó el anunciador, ¿no? Cantaron el himno nacional del Ecuador porque habíamos ecuatorianos y el himno nacional del Perú. Una anécdota, vive el Ecuador, ellos no decían vive el Ecuador, arriba el Perú. O sea, bueno, oiga, cuando de pronto ya anuncia palabras, a continuación vamos a pedir e invitar al compañero Daniel Loaiza. Oye, yo, ¿cómo? Si yo no estoy programado, ¿cómo? Oiga, pero como escuché el himno nacional del Perú, ¿qué cree que hice? La recordé, la primera estrofa del himno, y por ahí empecé, y terminé con la estrofa nuestra, Salve, oh patria, mil veces, oh patria. Empecé con indignados tus hijos del yugo. Empecé mencionando la estrofa de ellos, inicié el curso y rematé con el Salve, patria, mil veces, oh patria. Esa es la oportunidad que nos da de haber leído. A mí me ocurrió algo similar en eso. Inauguraban un centro de mediación aquí en Machala y fui. Sucede que estando ahí dice, bueno, y a continuación palabras del doctor Joseph Mendieta, magistrado, docente universitario, para inaugurar el acto. Y yo regresaba a todo lado. No me habían pedido ni siquiera el consentimiento, pero me tocó salir y hacerlo. Es la oportunidad, el hecho de haber uno leído. Fíjese, que el recalco para los jóvenes, más que nosotros, que están un poco más jóvenes que nosotros, leer, porque nada mejor que la lectura de un libro donde uno lo pueda rayar para sacar, en primer lugar, las palabras desconocidas, el vocabulario, y hacer lo que nosotros conocemos como la lectura comprensiva. Correcto. Que es lo que nos permite entender en realidad aplicar los procesos hasta llegar a la comprensión. Muy bien. Doctor, el tiempo se nos fue. Le agradezco mucho por haber estado acá y dele abrazos a Pepe y dígale que este programa es en homenaje a él. Esto se va a replicar el día jueves después del noticiero. Los invito a Pepe para que nos acompañe también en ese día. Su mensaje a nuestro pueblo, doctor. Mi agradecimiento nuevamente a Arena TV, a don Fredo Morán, a los directivos, a usted, don Dagny, por la oportunidad de haberlo invitado a mi señor padre. El agradecimiento al pueblo areniguense por ese gran amor que le tienen a mi padre, a mi madre, lo cual nos honra mucho. Ellos aman a este pueblo como que fuera nativos de aquí. No son areniguenses de nacimiento, pero sí de corazón. Y nosotros, sus hijos, seguimos en la misma línea. Amamos a Arenillas. Esperamos que Arenillas tenga un mejor futuro, un mejor panorama con el trabajo mancomunado de todos, dejando de lado inclusive ciertas banderías políticas y poniéndonos los colores que veo en el nota informativo, el verde, el rojo, que son los colores de nuestro cantón Arenillas, porque solo el trabajo de todos va a permitir salir adelante. Eso es lo que puedo decir. Se acercan Navidades, hay que ser solidarios, pero como yo cierro siempre, esta pandemia nos enseña no a vivir la nueva normalidad, sino a vivir la nueva humanidad, donde seamos mejores seres humanos, menos metalizados y más solidarios. Gracias, don Dagny. Es la primera enseñanza que nos deja esta pandemia. Vivir la nueva humanidad. A ustedes, televidentes, les recuerdo el día jueves el reprise de este programa. Nos vemos el lunes. Gracias.